Gusto en saludarnos una vez más. Nos reencontramos para continuar con nuestra serie Cuenta regresiva al Armagedón. En esta ocasión nos corresponde tratar el tema número 2 de nuestra serie, titulado La intervención de Dios en la historia. Para poder entender la forma en que Dios intervendrá en la historia humana, tenemos que básicamente estudiar lo que se nos dice en el Apocalipsis. Cuando hablamos de la intervención de Dios en la historia, nos estamos refiriendo a lo que va a ocurrir hacia adelante, es decir, hacia el futuro. No estamos mencionando en esta ocasión todas las veces que Dios ha intervenido en la historia humana, porque tendríamos que hacer una larga enumeración de intervenciones divinas, partiendo desde la creación, pasando por la destrucción del mundo en el diluvio, luego cuando Dios destruyó la torre de Babel, luego cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, el éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, y así podríamos seguir, por ejemplo, hasta el mismo nacimiento del Señor Jesucristo. Todos estos hechos son intervenciones de Dios en la historia, pero mirando hacia el futuro, nosotros vamos a enumerar en esta ocasión solamente en dos veces en las cuales Dios intervendrá en la historia humana de aquí hacia adelante. Lo que vamos a realizar en esta ocasión, en nuestro estudio panorámico muy breve del Apocalipsis, y dicho sea de paso, un estudio parcial del libro del Apocalipsis, es ver primeramente cuáles son las tres principales divisiones del libro del Apocalipsis. En el capítulo número 1, versículo número 19, se nos presenta en un solo versículo lo que llamo las tres divisiones naturales del Apocalipsis. El versículo 19 dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. La primera parte o la primera división del libro del Apocalipsis corresponde a la frase que dice: escribe las cosas que has visto. Esta primera división nos va a abarcar lo que viene a ser la revelación del capítulo número 1, donde Juan ha visto básicamente a la gloriosa y bendita persona del Señor Jesucristo. La segunda división del libro del Apocalipsis corresponde a la expresión las que son, es decir, las cosas que son, las que son ahora, en este tiempo, que se están dando en este tiempo donde estamos viviendo nosotros. Esta segunda división corresponde a los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, donde aparecen las 7 cartas que el Señor envía a las iglesias, y también viene a ser las épocas de la iglesia hoy en día, lo que nosotros llamaríamos la era de la iglesia. La tercera división del libro del Apocalipsis viene a ser lo que el versículo que hemos leído dice al final: las que han de ser después de estas, es decir, las cosas que han de ser después de estas que estamos viviendo hoy en día. Esta tercera división cubre a los capítulos 4 al 22 del Apocalipsis. Es la parte más extensa del libro de Apocalipsis, que para nosotros es totalmente profético. Aún no se cumple esta sección, y justamente de esta sección es la que estaremos hablando en esta ocasión y también en el siguiente sermón de esta serie. También les quiero presentar a ustedes ahí en la pantalla un diagrama muy general sobre el Apocalipsis, donde vamos a poder visualizar las tres divisiones de este libro de Apocalipsis. Presentamos el diagrama donde usted puede ver que, primeramente, en la parte superior el título dice Diagrama del Apocalipsis, y luego debajo del título usted va a encontrar una larga línea donde estamos tratando de representar todo el libro del Apocalipsis. Usted puede ver que esa línea tiene un pedazo que dice número 1, quiere decir capítulo 1 de Apocalipsis. Esa es la primera parte que hemos mencionado hace un momento, donde el Señor le dice: escribe las cosas que has visto. Y debajo de eso usted encuentra una cruz con la cual estamos tratando de representar al Señor Jesucristo, que vino
y dio su vida por nosotros, y que es básicamente lo que Juan también vio en capítulo 1 del Apocalipsis. Luego, la segunda división de Apocalipsis está representada ahí en el diagrama, en esa misma línea de la parte superior, en la sección que está con color verde, que dice 2 y 3, es decir, Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde encontramos la revelación de las 7 cartas a las iglesias. Y debajo de eso encontramos el dibujo de una iglesia, y ahí mismo dice dispensación de la iglesia. Es la era en que estamos viviendo hoy en día nosotros. Hoy en día estamos viviendo en la era de la iglesia, o también llamada la era de la gracia de Dios, donde la salvación es por gracia que Cristo ha obrado a nuestro favor. La tercera división del libro, que es, decíamos, la más extensa y totalmente profética para nosotros, porque todavía nada de esto se ha cumplido, está ahí representado en la línea con el color marrón, donde dice Apocalipsis 4 al 22. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esta tercera división se va a iniciar cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Asunto que usted puede ver ahí representado en el diagrama con una flecha color amarillo que señala hacia arriba, y un poquito más arriba hemos colocado un dibujo que trata de representar a una nube donde dice arrebatamiento de la iglesia. Luego que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, comenzará a suceder todos los juicios y todo lo que se menciona en Apocalipsis capítulo 4 en adelante. De eso estaremos explicando en esta ocasión, y estaremos regresando a nuestro diagrama para ponerlo en pantalla de rato en rato. Entonces, como ya hemos mencionado, si estamos hablando de que Dios ha intervenido en la historia humana, y nos referimos ahora a lo que Dios va a intervenir en el futuro, queremos mencionar en esta ocasión las 2 veces en que Dios intervendrá en la historia futura, en la historia humana. La primera es el arrebatamiento de la iglesia. Este es el próximo evento profético que nosotros los creyentes estamos esperando. Puede ocurrir en cualquier momento. No hay ninguna señal previa. No se tiene que cumplir ninguna profecía. Es inminente, es decir, va a ocurrir pronto. Es decir, es inminente, que tiene que ocurrir, que va a ocurrir, y va a ocurrir en cualquier momento. A veces los cristianos tratamos de encontrar qué señal va a ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia. Ninguna señal va a ocurrir. En la clase anterior mencionábamos las señales antes del Apocalipsis. Hablábamos sobre el creciente asunto de que está desarrollándose cada vez más la perversión en este mundo, la mundanalidad en esta tierra. Pero también hemos hablado cómo es que se va aumentando la desviación en el campo religioso, espiritual. Bueno, quiero decirle que esto que mencionamos en la clase anterior es algo que se viene dando en la historia humana desde mucho antes. Pero ahora que estamos más cerca al tiempo del regreso de Cristo a la tierra para llevar a su iglesia, ninguna señal tiene que cumplirse antes de que Cristo venga por su iglesia. Por eso, la venida de Cristo es inminente. Va a ocurrir, puede ocurrir en cualquier momento. No hay ninguna señal previa. Es decir, Cristo puede venir también en este momento. Y gloria a Dios si es así. El arrebatamiento de la iglesia es parte del misterio de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en varios pasajes, se habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Queremos mencionar y leer 2 pasajes de estos nada más. El primero de ellos lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos los creyentes vamos a estar muertos cuando Cristo venga,
porque muchos creyentes estaremos vivos cuando Cristo venga, pero nuestros cuerpos van a ser cambiados, transformados. Y el versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, va a llevar consigo a todos los creyentes que estén vivos y a todos los creyentes que hayan ya cerrado sus ojos en esta tierra y hayan muerto. Así que el Señor viene por su iglesia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17 leemos, y este es el segundo pasaje que vamos a dar lectura, que tiene relación directa con el arrebatamiento de la iglesia. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas palabras del apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses van a complementar muchos detalles que se habían obviado en 1 Corintios capítulo 15 y que hace un momento hemos leído. Pero en esencia están diciendo lo mismo. Dicen: el Señor Jesucristo viene. Van a resucitar primero todos los creyentes que hayan ya fallecido. Luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a resucitar. Nuestros cuerpos serán transformados. Nuestros cuerpos serán hechos a semejanza del de Cristo Jesús. Y todo esto ocurrirá tan rápido que el apóstol lo ha comparado con un abrir y cerrar de ojos en una fracción de segundos. A partir de Apocalipsis capítulo 4, la iglesia ya no es nombrada por la sencilla razón porque la iglesia ha sido arrebatada, llevada a la presencia del Señor. Porque si comenzamos a leer el libro del Apocalipsis, vamos a encontrar que la iglesia se nombra en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero a partir del capítulo 4, la iglesia ya no es nombrada. Y la razón es justamente por esa que acabamos de mencionar. Porque el Señor Jesucristo ha venido por la iglesia y se ha llevado a la iglesia al cielo, a la presencia de Dios. Si observamos detenidamente en el capítulo 4, versículo número 1 y 2, vamos a ver ahí que el apóstol Juan es transportado al cielo, a la presencia de Dios. Y aquí Juan está cumpliendo el papel de ser un tipo o un representante de la iglesia. El Señor lo sube a Juan, le dice: sube acá, lo lleva al cielo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2 de Apocalipsis. Así que Juan, como creyente y parte de la iglesia, está haciendo una representación de lo que el Señor hará con la iglesia cuando termine esta era y antes de comenzar la era de la tribulación. Leamos por favor en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Ojo, acá dice de que ha oído una voz como de trompeta que le dice: sube acá. Cuando hemos leído en Corintios y en Tesalonicenses, dice que cuando el Señor venga por la iglesia, se oirá la trompeta.
Aquí está esa voz como de trompeta que le dice a Juan, Juan, sube acá, sube al cielo. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Recuerde lo que hablábamos al comienzo en el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis. Acá se da inicio a la tercera división del libro del Apocalipsis. Con esta frase donde dice en el versículo 1, en el 4:1, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo número 2 dice, Juan describe dónde se encuentra. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan ha sido transportado al cielo, y en el cielo Juan puede visualizar el trono de Dios y a Dios que está sentado en su trono. Podemos decir lo siguiente, de que el escenario está preparado. No hay la iglesia en la tierra, la iglesia ha sido sacada de la tierra. Nada impide nada impide la manifestación del anticristo, según lo que se nos dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Porque ahora ha sido retirada no solo la iglesia, sino el Espíritu Santo dejará de obrar de la misma manera en que está obrando hoy en día. Y el campo queda libre para que el anticristo, conjuntamente el falso profeta y todos sus seguidores demoníacos, puedan manifestarse en el mundo y hacer lo que ellos quieren hacer. Ahora, también por otro lado, ahora nada impide que Dios derrame todos sus juicios sobre la tierra, sobre el hombre. El Señor, al retirar a la iglesia de la tierra, ha cumplido su promesa dada en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Leamos aquí, por favor. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una promesa que el Señor le da a la iglesia. No se la está dando a un hombre, se la está dando a la iglesia. Y le dice a la iglesia, como tú has guardado mi palabra, tú has sido fiel, iglesia, le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Es el largo tiempo de 7 años que en la Biblia nosotros conocemos y llamamos la tribulación, y que se comienza a narrar todo lo que va a suceder en la tribulación a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Así que el Señor se ha llevado a la iglesia en este momento ya. Y este hecho es la primera intervención futura de Dios en la historia humana. Dios llevándose a la iglesia, a hombres y mujeres que lo han aceptado en su corazón y lo tienen como su único y suficiente Salvador personal. ¿Y qué de usted? Usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted ya ha venido a la salvación de Dios. Aproveche, porque la salvación que Dios ofrece es una salvación gratuita en Cristo Jesús. Ahora veamos la segunda intervención de Dios en la historia futura de la humanidad, los juicios de Dios. Hace un momento estuvimos explicando en el diagrama, asunto que ahora vamos a volver en un momento, así que estén atentos, dentro de un momento vamos a poner el diagrama otra vez ahí en la pantalla. Y estamos en Apocalipsis 4, y le voy diciendo que Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 viene a representar la corte celestial, una corte en el cielo, al igual que una corte humana en la cual se va a juzgar. Hay un juez, hay un jurado y se va a emitir sentencia. El juez, lógicamente, de esta corte celestial que aparece en los capítulos 4 y 5 de
Apocalipsis el juez es Dios. Si usted compara la escena del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis con lo que se nos dice en el capítulo 7 de Daniel, usted va a encontrar un tremendo paralelo, una tremenda similitud, donde básicamente encontramos que en Daniel 7 el juez de la tierra, Dios, se siente en su trono para juzgar, emitir sentencia y castigo sobre el pecado de la humanidad. Volviendo a esta sala de justicia que tenemos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, nos preguntamos, ¿y quién es el reo? ¿Quién es el acusado? Definitivamente el reo, el acusado es el hombre, porque Dios es digno de recibir la gloria y la honra, porque Él es el creador, tal como dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo 11, donde están cantando y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sin embargo, el hombre en 6,000 años de historia no ha reconocido a Dios, ni tampoco lo reconoce hoy en día. En el primer tema que hemos tratado anteriormente en esta serie, el primer tema se tituló Señales antes del Apocalipsis. Hicimos un muy apretado resumen cómo el hombre desde Caín ha creado su propio sistema religioso y terminábamos mencionando los cultos religiosos modernos. El hombre siempre ha vivido dándole las espaldas a Dios y haciendo su propia voluntad. Así que tenemos al juez, tenemos al acusado o el reo, que es el hombre, y ahora la sentencia. Hay una sentencia que se va a emitir y esa sentencia se encuentra contenida en el rollo con 7 sellos. En el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo número 1, dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro que está sellado con 7 sellos, que lo tiene el Señor en su mano derecha, dice, ese libro es justamente la sentencia de Dios para el hombre, porque está sellado con 7 sellos. Y cuando se comiencen a abrir esos sellos, comienza a caer sobre la tierra, sobre el hombre, el juicio de Dios para la humanidad. Los juicios de Dios durante la tribulación son 3 grupos de 7. Son juicios consecutivos, y aquí les presentamos el diagrama una vez más en la pantalla, donde usted puede ver aquí en la parte central del diagrama, donde usted puede ver la parte central, en la parte inferior de la pantalla, hay una línea gruesa de color celeste donde dice la 70ª semana de Daniel, o la 70ª semana, 7 años. Ahora, ¿por qué dije de Daniel? Porque justamente esta revelación está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Pero esta 70ª semana es la tribulación, que dura 7 años. Y durante la tribulación, una vez que la iglesia ha sido sacada de la tierra, como hemos mencionado en el diagrama, el hecho de que Dios saca a la iglesia de la tierra está representado con esa flecha amarilla que señala hacia arriba. Y luego, cuando ya el mundo está aquí gozando del gobierno del anticristo, el Señor comienza a derramar sus juicios. Y ahí en la pantalla, en la parte central, encontramos 3 líneas. Una de color azul oscuro que dice 7 sellos. Luego una celeste que dice 7 trompetas. Luego una de color lila que dice 7 copas. Así que estas son las 3 series de juicios que el Señor estará derramando sobre este mundo durante los 7 años de tribulación. Y queremos ir explicando algo así rápidamente de estos juicios de Dios sobre el mundo, porque tiene un propósito, por lo cual el Señor derramará su juicio, su castigo sobre la humanidad.
El primer grupo de juicios, que vienen a ser los 7 sellos y que se encuentran revelados a partir del capítulo 6 del Apocalipsis, vamos a encontrar aquí primeramente que los 4 primeros sellos vienen a representar o a describir a la persona del anticristo. Porque en el capítulo 6, por favor, encontramos en el versículo número 1 y 2 el primer sello. Este primer sello es un caballo blanco. Este es el anticristo que viene con una falsa paz. Luego encontramos en el versículo 3 y 4 el segundo sello, que es un caballo rojo, que habla de la guerra, porque el anticristo va a propiciar guerras en este mundo. El tercer sello lo encontramos en los versículos 5 y 6, donde se presenta a un caballo negro. Este caballo negro habla del hambre, porque cuando hay guerra, una consecuencia lógica y natural de la guerra es el hambre. Pero hay otra consecuencia natural y lógica de la guerra. Ese es el cuarto sello, los versículos 7 y 8, y este es el caballo amarillo, que es la muerte. Cuando hay guerra hay hambre, hay hambruna, y cuando hay guerra hay destrucción y hay muerte. Así que eso es lo que va a ocurrir con estos sellos que todavía son futuros. Pero en este mismo capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 9 en adelante, hasta el versículo número 11, se presenta al quinto sello. Y este quinto sello son las almas de gente que muere por su fidelidad a Dios durante la tribulación y que están en el cielo clamando a Dios en oración: Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre que ha sido derramada? A partir del versículo 12 hasta el final del capítulo 6 se va a encontrar descrito el sexto sello. Y este sexto sello nos habla sobre lo que va a ocurrir en esta tierra cuando el Señor esté regresando al mundo, la segunda venida de Cristo. Así que de una manera panorámica hemos mencionado los 7 sellos que están aquí descritos. El segundo grupo de juicios que Dios va a derramar son las 7 trompetas. Pero observe usted, por favor, de que aquí en el capítulo 6 no se encuentra mencionado el sello número 7. Porque el sello número 7 está en el capítulo 8. Y debajo del capítulo 8, o sea, dentro del capítulo 8, mejor dicho, encontramos nosotros a partir del versículo número 6 que se mencionan las trompetas. Lo que ocurre es que el séptimo sello, que está en el capítulo 8, versículos 1 al 6, corresponde, o versículo 1 al 5, perdón, corresponde a las 7 trompetas. Así que el séptimo sello son las 7 trompetas que encontramos aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo número 6 en adelante. Aquí en el capítulo 8, en el versículo 7 encontramos la primera trompeta, en el versículo 8 encontramos la segunda trompeta, en el versículo 10 encontramos la tercera trompeta, y en el versículo número 12 encontramos la cuarta trompeta. Estas primeras 4 trompetas son juicios que Dios va a derramar sobre la naturaleza. Plantas, ríos, árboles, todo esto será castigado por Dios y el propósito es castigar al hombre. Las trompetas 5 y 6, que corresponde en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el versículo número 1, está la trompeta número 5. Y en el mismo capítulo 9, en el versículo número 13, está la trompeta número 6. Estas trompetas, las 5 y las 6, tienen que ver con un aspecto espiritual, donde el Señor va a liberar demonios que están encerrados en el pozo del abismo para castigar a los hombres pecadores en esta tierra. Y otra vez, al igual que el séptimo sello, la séptima trompeta, que aquí no aparece en este capítulo 8 ni 9 de Apocalipsis. La séptima trompeta recién la vamos a encontrar en el capítulo 11, en la parte final del capítulo 11 de Apocalipsis. A partir del versículo 15 dice séptima trompeta. Esta séptima trompeta tiene que ver con una descripción totalmente amplia
sobre el futuro reino del Mesías. Ahora, al igual que en el caso de el séptimo sello, ahora también la séptima trompeta es o corresponde a las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo número 16 del Apocalipsis encontramos las copas de la ira de Dios. Así se les llama en el versículo 1 del capítulo 16. Leo así lo que dice ahí. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra 7 copas de la ira de Dios. Se les ordena a los ángeles derramar las 7 copas de la ira de Dios. Y esas 7 copas de la ira de Dios van a estar mencionadas aquí en el capítulo número 16 del Apocalipsis. Podemos mencionar, por ejemplo, que en el versículo 2 encontramos la primera copa, en el versículo número 3 la segunda copa, en el versículo número 4 la tercera copa, en el versículo número 8 la cuarta copa y en el versículo número 10 la quinta copa. Todas estas copas que Dios va a derramar van a ser consecutivas, es decir, todas las 7 copas se van a derramar juntas, una tras otra, en ese mismo momento, porque le voy diciendo, cuando el Señor Jesucristo esté regresando a la tierra para establecer su reino, cuando se va a producir la segunda venida de Cristo, tema que nos toca ver en la próxima lección de nuestra serie, en ese momento, cuando Cristo esté regresando, se van a derramar estas 7 copas de la ira de Dios en la tierra. Pero la sexta copa, que encontramos a partir de versículos 12 al 16, nos interesa y nos va a llamar un poco más la atención a causa del tema que estamos desarrollando. Y vamos a leer los versículos 12 al 16, por favor, lo que dice. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Observe usted, esta gran batalla que se está mencionando que va a ocurrir es la batalla que nosotros llamamos la batalla del Armagedón. Sigamos leyendo lo que dice los versículos 15 y 16. He aquí, yo vengo como ladrón, expresión que describe a la segunda venida de Cristo. Luego dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es el lugar de Armagedón, es decir, Armagedón significa Valle de Meguido, que se encuentra al norte de Palestina. Es un lugar grande donde en algunas ocasiones se han producido grandes batallas, grandes encuentros de grandes ejércitos terrenales. En ese lugar va a ocurrir también el encuentro de los ejércitos celestiales y los ejércitos terrenales. Allí el Señor Jesucristo luchará contra el anticristo. Con esta sexta copa se está preparando el escenario para la batalla final. Todo está listo para el regreso del gran Rey de los cielos. Cristo va a venir a reinar ya pronto, ahora sí. La séptima trompeta es el versículo 17, capítulo 16, versículo 17. Y observe usted, por favor, le quiero llamar su atención a una frase que aparece acá. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. La voz que se oye dice, hecho está. Es una expresión equivalente al consumado es.
Cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, consumado es. Es decir, todo está completo, no falta nada más. Lo que quiere decir es que cuando se derrame la copa número 7, ya todo terminó, todo está completo. Las revelaciones se han completado hasta ese punto, lo que está revelado hasta ese momento. Así que ya no falta nada. Ahora sí, dice, Cristo viene a la tierra en ese momento. Cuando nosotros leemos detenidamente, y yo estoy consciente de que en esta ocasión no lo hemos hecho por la brevedad del tiempo y del espacio que tenemos, pero cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis y cuando comenzamos a ver con detenimiento los 7 sellos, los juicios, las 7 trompetas, esos juicios, esos castigos, las 7 copas que son terribles todavía, juicio de Dios para el hombre, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el propósito de Dios para derramar todos estos juicios sobre el hombre? Yo le voy diciendo de que usted no vaya a pensar de que Dios simplemente castiga al hombre porque Dios quiere hacerlo, que no hay propósito. No es así. Vamos a mencionar rápidamente 2 propósitos por los cuales Dios está derramando estos juicios que hemos leído en el Apocalipsis. Propósito número 1. Dios derramará sus juicios para castigar al hombre por su rebeldía. Rebeldía que le hemos mencionado hace un momento desde la época de Caín, desde que Adán y Eva también hicieron su propia voluntad. Todos estos miles de años el hombre siempre ha vivido en rebeldía contra Dios. Y Dios va a derramar sus juicios durante el Apocalipsis para castigar al hombre a causa de su rebeldía. Apocalipsis capítulo 11, versículos 17 y 18 dice así, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí está claro, el Señor viene o vendrá con todos sus juicios que va a derramar con el único propósito de castigar al hombre por causa de su pecado. Algo de esto ya lo hemos visto en la historia pasada. En el libro de Éxodo encontramos cómo es que Dios derramó su juicio sobre Egipto, quedando este país en ruinas. Durante un periodo de casi un año, Dios estuvo derramando juicio tras juicio sobre Egipto, las famosas 10 plagas. Ahora, este país, Egipto, después de tener 10 plagas, quedó totalmente destruido, en ruinas. Por ejemplo, recordemos nosotros lo que ocurrió en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa, después de 5 años de guerra, quedó también en ruinas, destruida quedó. Y hoy en día, ¿qué podríamos decir? Si con la aparición de un virus, la economía mundial se ha detenido, se ha paralizado y todo se está tambaleando hoy en día. Fíjese usted, si solamente con un virus ha ocurrido eso, ¿qué no ocurrirá cuando Dios comience a derramar su juicio sobre este mundo, sobre la humanidad? Y imagínese usted cómo quedará este planeta Tierra después de soportar 7 años de constantes juicios de Dios sobre el mundo. Ahora, es importante mencionar esto, muy importante. Tenemos que recordar esto siempre, que primeramente Dios siempre le ha dado al hombre la oportunidad de volverse a Él en arrepentimiento, pero el hombre no ha querido volverse a Dios.
Exactamente lo mismo pasó con el faraón en el Éxodo. Dios le dio al faraón oportunidad de arrepentimiento, pero él no quiso, endureció su corazón e hizo su propia voluntad en contra de Dios. Ahora mencionemos cuál es el segundo propósito por el cual Dios derramará sus juicios sobre la tribulación. Dios derramará sus juicios durante los años de tribulación con el propósito de llevar al hombre al arrepentimiento. Dios va a buscar llevar al hombre al arrepentimiento. Pero aún dentro de este tiempo de juicios, Dios seguirá mostrando su amor hacia el hombre, dándole una oportunidad más para el arrepentimiento. Durante este terrible periodo de la historia, aún habrá la oportunidad de salvación. En Apocalipsis 7, que hemos pasado rápido, no nos hemos detenido en mucha información que hay en Apocalipsis, pero en Apocalipsis 7 se nos presentan a 144,000 sellados, quienes serán los predicadores durante los años de la tribulación. El resultado del ministerio de estos 144,000 sellados serán los salvos de la gran multitud procedente de todo el mundo que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7, versículo número 14, donde dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si usted lee todo el contexto del capítulo 7, todo el capítulo 7 va a ver eso. 144,000 predicadores de Dios durante la tribulación. Y luego se habla de un grupo grande de personas que están con vestiduras blancas, con palmas en las manos, alabando a Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes son? Y la respuesta angelical es, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, durante los años de tribulación, aun cuando Dios esté derramando sus juicios, habrá oportunidad de salvación para el hombre. Dios dará aún al hombre oportunidad de tener un encuentro con Dios y que sus vidas sean perdonadas, sus pecados sean lavados en la sangre bendita de Cristo Jesús. Pero tristemente, durante estos años de tribulación, al igual que hoy en día, tristemente, muchas personas rechazan y rechazarán a Dios. En el capítulo número 6 del Apocalipsis, los versículos 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Están escondiéndose por causa de los juicios que están cayendo sobre la tierra. Pero percátese, observe en los versículos 16 y 17 cómo estas personas que están tratando de huir del juicio de Dios hablan, se expresan, lo cual demuestra que no hay arrepentimiento en el corazón de esta gente. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, le van a hablar al cerro, a las montañas, a la roca le van a hablar. Algo de lo que tratamos en el tema anterior, donde decíamos que hay gente que adora a la tierra. Eso es panteísmo. Así que aquí esta gente le comienza a hablar a los cerros, a las montañas, y le dicen, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? No hay arrepentimiento, sino que se dirigen a las montañas, a las piedras, y le dicen, caigan, cuídennos, protéjanos, no queremos ver al Cordero de Dios. En el capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las malas obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Lo que se nos está diciendo aquí en el versículo 20 es: habrán personas que estarán adorando a los demonios y seguirán adorando a los demonios. Y dice aquí que estaban adorando imágenes. Y acá lo que la Biblia nos está diciendo tiene concordancia con lo que dice en otras partes de la Biblia, que la persona que adora imágenes adora a los demonios. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y el versículo 21, el Señor sigue describiendo ahora a esta gente. Dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No hay arrepentimiento en esta gente durante los años de tribulación, aún a pesar de los juicios divinos, aún a pesar de que el mensaje ellos podrán oírlo. No se arrepienten. Pero como decíamos hace un rato, pero gracias a Dios que habrá miles, quizás millones de personas que sí serán salvas durante los años de tribulación. Pero también habrá muchos que van a rechazar el mensaje de amor de Dios. Quiero concluir este segundo tema diciéndole que Pablo dice en otra parte en la Biblia, dice: hoy es día de salvación. Abra su corazón al Hijo de Dios y pídale que Él sea su Salvador. ¿Por qué tener que esperar todavía que vengan juicios, castigos? ¿Por qué esperar que vengan cosas malas en nuestra vida para recién buscar a Dios? Usted ahora, si tiene fe en Dios, usted puede encontrar salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar, ¿sí? Oramos. Padre bendito, damos gracias por la oportunidad de haber abierto tu santa palabra, la Biblia. Gracias por el mensaje que te he escrito para nosotros y pedimos, Señor, que siempre de tu gracia y tu misericordia se derrame no solo sobre nuestras vidas, sino sobre el mundo entero, para que tengamos la oportunidad de hablarles de Cristo Jesús y así muchas personas puedan ser salvos y salvas. Queremos orar en este momento en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.